Cordial saludo, mi nombre es Ángela Muñoz, junto con mi compañera Angie Velázquez damos desarrollo a la actividad donde vamos a analizar artículos académicos bajo nuestro tema Plan de negocios para las exportaciones, basados principalmente en tres pilares. El primero, que es comprender las herramientas técnicas para la internacionalización, que esto lo vamos a ver en nuestro primer artículo. Dos, también en poder analizar el entorno institucional en Bogotá, de cómo pues las pymes, las pequeñas empresas del sector, especialmente el sector cosmético y aseo, han tenido como tal ciertos beneficios por parte del Estado para el proceso de exportación. Y tercero, también conocer qué acuerdos comerciales globales han facilitado el proceso de la exportación, como lo es la teoría, la práctica por parte del Estado colombiano. Todo esto pues bajo lo que es nuestro libro de apoyo, que es el entorno global de las organizaciones. Bueno, en este primer artículo se destaca lo que son las técnicas, las herramientas y las estrategias para la internacionalización de las empresas. Este artículo académico es un manual de internacionalización escrito por Jesús Arteaga, donde nos brinda todas las herramientas que han tenido las grandes compañías y las pequeñas compañías que hoy son casos de éxito en la internacionalización de sus productos. En este caso, pues el análisis nos conlleva o nos enseña a que la planeación estratégica de las compañías es un proceso diario que deben llevar las organizaciones, debido a que no es un evento fortuito o de azar, sino que realmente se tiene que realizar una planeación por parte de la empresa para que la exportación de los productos pueda ser un éxito en estos mercados. El autor también nos habla sobre cómo la mayoría de las empresas que inician fracasan al poco tiempo debido a los procesos que conlleva la exportación y al no saber diferenciar entre vender afuera con la internacionalización. Es decir, el simple hecho de vender en nuevos países no es lo mismo que la internacionalización de toda la marca, de toda la empresa, de todos los productos y de cómo manejar como tal estos nuevos mercados. Este artículo también nos enseña de cómo las empresas, por falta de estrategia, no saben aprovechar las herramientas como la exportación directa o la exportación indirecta, llegando a confundir términos que realmente son importantes y vitales para los procesos de exportación. Lo más importante para este artículo es la matriz de selección de mercados, debido a que este artículo analiza los modelos clásicos y nos dice que una escuela en 1970 se enfocó en el análisis de estos modelos clásicos para la internacionalización de las empresas, y cómo detectó que el enfoque de las compañías en la aplicación de la capacidad instalada de la empresa llevaba a abrir nuevos mercados. Con ello, pues destacaba la inteligencia comercial por parte de las compañías, es decir, el análisis de los precios de la empresa, así como los precios de la compañía y cómo estos fluctúan, y debemos tener herramientas estratégicas para la compañía y para poder tomar esas pequeñas ventajas que nos brinda como tal el mercado. También el flujo de mercancía. Saber que si se está enviando, exportando poca mercancía o mucha mercancía, realmente requiere de aranceles, impuestos, pero asimismo la venta, si se está vendiendo, si se está como tal llegando al margen de rentabilidad. Esta inteligencia comercial es importante para la exportación de los productos. También nos habla de la matriz de selección de los mercados
MSM, es decir, la cercanía circular, es decir, también el doing business, la carga arancelaria por parte de las compañías es importante dentro de la matriz de selección de mercados, que esto pues permite filtrar los destinos no solamente de la cercanía, sino también de hacer los negocios, es decir, el doing business, y con ello pues el marketing mix internacional, que es adaptar los productos a estos nuevos mercados y compitiendo como tal con estos mercados internacionales y abrir paso sobre el precio y calidad, que es lo que debemos enfocar de acuerdo a los modelos clásicos. El artículo también nos habla sobre la conexión con el plan de negocios que sí o sí debe tener una empresa para la exportación de sus productos. El artículo de investigación es muy interesante debido a que nos enseña que muchas veces es más costosa la distancia psicológica, es decir, la cultura, el lenguaje, como tal la economía y muchos más de estas fluctuaciones que pueden tener como tal los mercados dependiendo como tal del país, de su lenguaje, de su comportamiento, de su moneda, de su cultura, que realmente la distancia física, porque realmente exportar puede ser mucho más económico llevar el producto a que el producto lo acoja el mercado. Con ello, pues el artículo nos brinda herramientas como el análisis de la internacionalización mediante mercados espejo, antes de entrar a mercados complejos. Con ello, pues también se resalta que el plan de negocios es el principal filtro que tiene la compañía para revisar si es viable en otros mercados, si los costos logísticos de envío, arancelarios, portuarios, realmente llegan a superar o no el margen de contribución de la venta de estos productos. Y como lo dice el autor, tener el plan de negocios es la estrategia general de internacionalización, es la entrada principal que debe tener la compañía. Nos hace acá una mención sobre cómo grandes empresas, como lo es Rusia, que ha sido uno de los países con mayor exportador durante los últimos años en gas natural en el mundo, siendo el segundo proveedor de petróleo crudo y el tercer exportador de carbón. 3/4 partes de su gas y casi la mitad de su crudo va a Europa. Y con ello, pues desde el año 2020 es uno de los países con mayor exportación. ¿Pero esto a qué se debe? Realmente se debe a un acogimiento de estrategias, de técnicas, de herramientas que han sido implementadas para su éxito hoy en día. Ahora vamos para lo que es el segundo artículo. En este segundo artículo académico vamos a hablar principalmente sobre los programas gubernamentales que hay en Colombia y sobre todo pues en la ciudad de Bogotá, que es un artículo académico enfocado sobre el sector de cosméticos y cómo estas pequeñas empresas, emprendimientos, pymes, están buscando internacionalizar sus productos y cómo el Estado colombiano no ha compaginado con las pequeñas empresas y sus necesidades. Vamos a revisar lo que son la diversidad y la flexibilidad laboral en el marco de la responsabilidad social empresarial que hay en nuestra ciudad y cómo, a pesar de que hay estrategias, hay beneficios, no solamente por parte teórica, sino también en la parte arancelaria, realmente a las pequeñas empresas les cuesta realizar como tal el proceso de internacionalización.
Este artículo nos habla y nos plantea sobre el principal problema, que es la desconexión entre el gobierno y las pymes, debido a que no conocen a profundidad las necesidades de la empresa, que es realmente conocer los procesos de exportación, conocer los mercados internacionales, cómo internacionalizar los productos en el cumplimiento, no solamente interno o acá en Colombia, en Bogotá, sino también pues en Europa, en nuevos mercados internacionales. Este artículo nos menciona sobre todo que el sector de cosmético y de aseo tiene un potencial enorme para la exportación de los productos, pero que no hay una brecha estrecha con el Estado. Y con ello pues no se pueden aprovechar como tal los beneficios. Y sobre todo se menciona que hay beneficios que son complicados de acceder, porque son burocráticos, porque principalmente hay que hacer una inversión y la inversión se enfoca en economía verde. Realmente es una economía que el sector de cosméticos no tiene como tal mucha conexión, pero son exigencias por parte del Estado y con ello pues no hay como tal un beneficio completo o no es un beneficio fácil de acceder para las pequeñas empresas. Siempre hay como la interrogante. Ahí es donde como tal las empresas se plantean el cómo hacer la exportación, porque realmente tienen la teoría por parte del Estado, porque la teoría sirve como facilitador de los procesos, pero realmente tienen el vacío de el acompañamiento, de no solamente hacerlo el tema arancelar, tributario, aduanero, sino realmente llegar a estos nuevos mercados internacionales, imponer como tal el producto, conocer como tal la cultura, abrir, desarrollar estos mercados, es los vacíos que tienen las pequeñas empresas. El artículo también menciona que pues, el Estado colombiano brinda beneficios como negocios de libre comercio, donde como Estados Unidos, como México, como la Unión Europea, no, pues no hay que pagar arancel porque hay estos tratados de libre comercio, pero el principal problema es que ProColombia, la Cámara de Comercio, no apoyan en las necesidades de las pequeñas empresas para realizar su exportación. El artículo de apoyo con este artículo 2 compaginan muy bien sobre el plan de negocios porque una empresa no puede comprender la exportación sin no tener el plan de negocios, sin no saber cómo llevar la mercancía, sin no saber cuánto le cuesta exportar, plantear como tal, plantearse en nuevos mercados. Sabiendo que pues este es el principal pilar que debe tener las empresas, las compañías para realizar la exportación y con ello pues poder beneficiarse del Estado, poder tener herramientas técnicas para ampliar sus productos. Asimismo, pues es importante destacar que el artículo nos enseña de cómo las pequeñas empresas no deben solamente mirar estos beneficios de economía verde, sino realmente de poder iniciar con la planeación de negocio, que es el pilar para poder realizar la exportación de sus productos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Velázquez y yo voy a hablar del artículo número 3. Para el artículo número 3 debíamos elegir una revista de la base de datos de la universidad donde encontráramos un artículo en inglés. Bueno, el artículo que elegimos es este. What is an Export Business Plan? De Olegario Llamazares. Aquí encontramos demasiada información, de por cierto muy interesante, y en general nos brindan 6 pasos para internacionalizar a una empresa. Entonces acá vamos a ver que la revista académica es Essential Journal of Education, Humanities and Social Sciences.
Acá encontramos el enlace. Bueno, primero que todo, ¿qué es el plan de exportación? El plan de exportación es una herramienta que guía a la empresa para entrar a mercados internacionales de una forma organizada y satisfactoria. Esto sirve para planificar esta entrada y no hacerlo sin considerar muchos factores importantes, reducir los riesgos de fracaso y tomar decisiones estratégicas que nos ayuden a identificar los posibles problemas y si sí es viable o no es viable esta expansión. ¿Qué problema aborda principalmente este artículo? Bueno, este artículo nos habla sobre la problemática que enfrentan diversas empresas al momento de exportar sus productos, pues generalmente estas no analizan muy bien el mercado al que van a entrar, no tienen las estrategias claras y no organizan sus propios recursos. Es decir, no saben si la empresa sí está en la capacidad económica y también en la capacidad de pronto inventarial para exportar sus productos o mejor quedarse en el mercado local. Vamos a ver también que la metodología de este artículo de la entrevista utiliza un enfoque teórico práctico, es decir, este no es únicamente un estudio experimental, sino que es una guía estructurada de 6 pasos, los cuales nos permiten ver si una empresa es viable para desarrollar así un plan de exportación. Bueno, como vemos, este artículo es demasiado largo. Aquí encontramos diferentes secciones. Es demasiado bueno, lo recomiendo para que todos lo puedan leer y tengan acceso a él. La verdad que nos dejó muchos aprendizajes. Por otra parte, encontramos las 6 partes de este plan estratégico para la internacionalización. Bueno, en el número 1 encontramos el diagnóstico exportador. ¿Qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Es una empresa que de pronto está lista para exportar o tal vez todavía no es su momento? Este diagnóstico es sumamente importante porque nos permite reconocer y saber si la empresa sí va a dar los frutos necesarios o si va a ser capaz de enfrentar este nuevo reto. Por otra parte, tenemos la selección de los mercados. ¿Qué países deberíamos elegir? ¿Es una concentración de mercado o tal vez se busca más la diversificación? En cuanto a qué países elegir, no todos los productos están hechos para todos los países, pues hay países, por ejemplo, que no consumen carnes, otros países tal vez no consumen ciertos productos, entonces no sería muy consecuente ni beneficioso para la empresa entrar para un mercado que no sea conveniente. Esta selección del mercado es sumamente importante. También es importante saber si queremos la concentración local de la empresa en un solo país o si queremos que la empresa se diversifique en muchos países. Por otra parte, vemos la entrada al mercado. ¿Cómo vamos a entrar al mercado? ¿Vamos a tener tal vez una exportación directa? ¿Van a haber distribuidores o van a haber alianzas? Bueno, este estudio es sumamente importante también. En todos estos 6 pasos, la verdad es que todos son muy importantes para la empresa. Cada uno es más importante que el otro y tiene diferentes ítems. Entonces, de pronto es una exportación directa. ¿Cuáles son los costos? Hay cosas a considerar. ¿Cómo podríamos entrar a ese país? ¿Nos beneficia el canal de distribución que hay entre nuestro país y ese país? Bueno, en cuanto a la oferta internacional, vamos a ver qué vamos a vender y cómo lo vamos a vender. También es importante el cambio de divisas entre países. Entonces, ¿a qué precio pensamos ofrecer el producto? Esto es altamente beneficioso para la empresa, ya que nos permite saber
si vamos a ser competitivos en un país, porque no va a ser el único producto en ese país, van a haber otras empresas que van a buscar llegar con sus productos a ese país, entonces tenemos que poner un precio competitivo para poder permanecer en el mercado. En el quinto encontramos la promoción internacional. ¿Cómo pensamos vender como tal ese producto? Es decir, ¿qué publicidad le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la identidad de marca? ¿Vamos a aparecer tal vez en algunas ferias de ese país? Bueno, esto también debemos considerarlo, ya que hoy en día el marketing es demasiado importante y no solo el marketing digital que le aparece a todas las personas, sino también de pronto en manera presencial. Las ferias son una muy buena manera de hacer publicidad de un producto, ya depende del producto del que estemos hablando y el cual debemos tener en consideración. Y en el sexto paso vamos a encontrar el plan económico. Aquí es sumamente importante el apoyo del contador público, pues él va a saber cuáles son los costos, es rentable, qué utilidades vamos a obtener de esta internacionalización. Entonces es muy importante que todo esto sea elaborado de manera estratégica y que de este modo sea conveniente para la empresa, para así no llegar a ser una inversión de capital y luego perder la inversión porque no se hizo un estudio previo. En cuanto a las conclusiones del artículo, encontramos que este artículo es muy completo. Estas 6 partes del plan son demasiado completas, casi que abarcan todo lo que hemos considerado en esta asignatura. Este artículo destaca que exportar sin planificar es algo que aumenta significativamente el riesgo de fracaso. Lo que decíamos, si no hay una previa planificación, se va a llegar a un mercado sin saber si el producto sí va a ser bien recibido, si de pronto las personas sí están dispuestas a pagar ese valor por el producto y de pronto sin saber si hay algunas leyes o normas que nos afecten y que no tengamos ni idea. Este plan de 6 pasos también permite organizar todo el proceso, mejora la toma de decisiones y aumenta la competitividad de la empresa en estos mercados internacionales. La idea principal es que el éxito de los negocios internacionales no dependa únicamente del producto, pues puede haber un producto muy bueno, pero asimismo puede que sea un producto al que cueste mucho elaborar y hay personas que no van a estar dispuestas a pagar esa cantidad de dinero. Es por eso que este análisis como tal es tan importante para saber si nuestro producto sí va a ser bien recibido en un país con diferente cultura, con diferentes costumbres, con otro idioma, con diferentes costumbres alimenticias, de pronto de moda, en fin, muchas más. Ahora vamos a hablar del ejemplo. Bueno, Starbucks es la empresa que elegimos como ejemplo de este artículo, pues Starbucks piensa globalmente pero actúa localmente. ¿Qué quiere decir esto? Como bien sabemos, Starbucks es una empresa que está alrededor de todo el mundo, pero actúa localmente ya que hace un buen estudio de mercado y sabe qué productos son los más necesitados por ese tipo de mercado. Por ejemplo, en el Medio Oriente hay un alto consumo de té, entonces lo que Starbucks hizo fue vender productos a base de té en esos lugares. Como en Colombia, en Estados Unidos y en otros lugares hay un alto consumo de café, pues Starbucks vende más esas bebidas. En Estados Unidos tiende a vender bebidas un poco más azucaradas que en otras partes del mundo. Principalmente en eso se basa la estrategia de internacionalización de Starbucks. Bueno, vamos a analizar los 6 pasos en esta empresa, en este modelo global de esta empresa. Entonces, en el primero, el diagnóstico. ¿Qué hace la empresa? ¿Está lista para exportar? Bueno,
Claro que está lista para exportar y es una empresa globalizada y muy grande, ya que analiza su marca, sabe cuáles son sus recursos y reconoce los diferentes mercados. Ellos buscan siempre llegar a la cultura, a la economía y al consumo del café. Como lo mencioné anteriormente, hay otros lugares que no son tan consumistas de café, entonces venden otros productos diferentes. La selección del mercado, elegir muy bien el país al que van a ir y si son países en desarrollo o no. Fijémonos que Starbucks le apuesta a países muy grandes que ya están desarrollados y a países que están en vía de desarrollo. La entrada al mercado. Bueno, Starbucks entra mediante alianzas o franquicias para reducir así los riesgos. Esto genera un menor costo a la hora de lanzarse a un nuevo país, pues el que asume este riesgo es el que toma la franquicia como tal. La oferta internacional. Bueno, Starbucks adapta sus precios y productos según el país, pues el cambio de divisa es un obstáculo muy grande, pero asimismo Starbucks debe saber que no es lo mismo vender un café en Dubái que venderlo en Colombia, aunque es una marca premium. Tiene que mantener unos precios que sean competitivos con el mercado de cada país. En cuanto a la promoción, vamos a ver que Starbucks se posiciona como una marca premium enfocada en vender una experiencia. Esto que te vendan un café, que te pongan el nombre y que pongan un mensaje es una experiencia. Ir a un lugar de Starbucks a tomar un café y tomar una foto es una experiencia. Ellos no te están vendiendo como tal el producto, sino la experiencia que conlleva comprar este producto. Esto es algo muy bueno para la marca, ya que genera un posicionamiento frente a otras. Y el plan económico. Bueno, esto evalúa las ventas, los costos y la rentabilidad en cada país. Como podemos ver, Starbucks ha hecho muy bien este trabajo porque tiene franquicias en todo el mundo y la verdad es una marca muy exitosa de café. Ahora quisiera mencionar el paralelo del artículo con el libro base que tomamos en esta asignatura, que es El entorno global de las organizaciones, estrategias para la internacionalización empresarial. El artículo elegido y este libro son muy afín porque brindan herramientas para que las empresas sean capaces de llegar a un mercado internacional e internacionalizarse. Entonces, vemos que hay factores muy similares, por ejemplo, entre el modelo PESTEL y los 6 pasos estratégicos que acabamos de explicar, puesto que el modelo PESTEL también estudia la política, el sistema económico del país, el sistema legal, cuáles son los impedimentos y las barreras de pronto de regulaciones en cuanto a tecnología y como podemos ver a gran escala, estos pasos del plan también nos brindan este camino para saber si sí va a ser satisfactorio para la empresa su internacionalización o si tal vez hay muchos peros y no es un buen momento para buscar esta internacionalización. Leer este artículo fue todo un reto, especialmente en inglés, pero fue muy satisfactorio para nuestro aprendizaje. Queremos dar las gracias al profesor y eso es todo por este video. Muchas gracias.